Bueno, hermanos, ahora sí, muy buenas noches. Damos gracias a nuestro buen Dios. Nos preparamos para continuar nuestros estudios bíblicos. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy terminamos el último salmo que corresponde al segundo libro. No sé si a ustedes eso le ha llamado la atención, pero los salmos son 150 salmos y están divididos en 5 libros. Para los judíos es sumamente importante el hecho de que Moisés haya escrito 5 libros y ellos dicen David tiene también sus 5 libros, pero casi nadie los conoce como los 5 libros de David. Y cuando hablan de los 5 libros de David, 5 libros de David se refieren a los salmos porque están divididos en 5 libros. Eh, bueno, de hecho, si usted mira el Salmo 73, no hemos empezado, pero mira el Salmo 73, y usted va a tener, si tiene una Biblia con perícopa, los encabezados, antes de la perícopa dice libro tercero, ahí inicia el libro 3, en el Salmo número 73. Por eso la vez pasada le dije que con el Salmo número 72 terminábamos el estudio del segundo libro de los Salmos. Y alguien le puede decir que yo nunca había escuchado segundo libro de los Salmos. Los Salmos están divididos, son 150 salmos, pero esos 150 salmos están divididos en 5 libros. Y el salmo que vamos a cubrir hoy, Dios mediante, el salmo número 72, es el último salmo de el segundo libro, el fin del segundo libro para dar inicio al primero. Vamos a orar para iniciar. Vamos a comenzar primero hoy orando y luego entonces lo que vamos a hacer es que pasamos a leer y comenzamos la explicación del salmo. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos de que nos proveas un lugar para podernos reunir, estudiar tu bendita palabra, tu eterno consejo, aquella lámpara que alumbra en un mundo de oscuridad. Ayúdanos, Señor, a tomar con mansedumbre, con seriedad tu palabra, a reconocerla, Señor, como ella misma afirma, declara, palabra tuya, palabra de verdad, palabra divinamente inspirada, útil en cada área de la vida, Señor, para moldear nuestro carácter, nuestro pensamiento de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Esperamos una vez más que nuestras vidas sean edificadas, mientras también oramos, Señor, porque la misma palabra y la enseñanza contribuya, sea de bendición a aquellos que todavía en tu plan glorioso han de pasar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Que por medio de la obra de tu Espíritu en el corazón otros puedan ver en Cristo el único medio, el único Salvador entre Dios y los hombres. Es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Y amén. Vamos a tomarnos el tiempo, son 20 versículos para leer el Salmo número 72. Y dice así la palabra de nuestro buen Dios. Oh Dios, da tus hijos al rey, da tus juicios, al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra.
Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo por él y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Así que vamos a iniciar observando o percatándonos. Mire el título que lleva este salmo, la perícopa, el encabezado. Dice: el reino de un rey justo. Y inmediatamente dice para Salomón. ¿Realmente se está hablando de Salomón? ¿Está David hablando de Salomón? Pues el salmo no habla de Salomón. Nada que ver con Salomón. Está hablando del Mesías. Nosotros sabemos que David sabía claramente que su hijo no era el Mesías, no sería el rey que tendría un reino eterno, que reinaría de generación en generación. ¿Cómo lo sabemos? Porque a David se le reveló, ya lo hemos citado 1000 veces en 2 de Samuel capítulo 7, que cuando él muriera, luego que él muriera, de su descendencia, un día vendría un rey que tendría un reino eterno. No era su hijo. Además que el salmo, hay varios salmos que claramente establecen que David está consciente de lo que va a suceder. Ya algunos de esos salmos los habíamos visto, pero uno de ellos es el Salmo 89. Vaya conmigo al Salmo 89 y el Salmo número 132. En el Salmo número 89, estamos en el 72, así que estamos adelantándonos a lo que es parte del material de la tercera sección o el libro número 3 dentro de los Salmos, que inicia con el Salmo 73. En el Salmo 89, versículo 3, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Muchas de nuestras Biblias tienen varias notas y la primera nota que va a haber y es que tiene que salir a reducir es 2 de Samuel capítulo 7 y lo pertinente o el pasaje que también aborda el tema en primer libro de Crónicas en el capítulo 17. Así que si ese rey vendría luego que David muriera, David sabía que no era su hijo, era un rey futuro. No solamente en el Salmo número 89 se ve, sino en el Salmo número 132. Vamos al Salmo número 132. Y allí en el Salmo número 132
el versículo donde se establece o se hace una referencia a la promesa de que un día, conforme a la carne, nacería un rey que tendría un reino eterno, que es el Mesías, que es el ungido, que es el Cristo. Es el versículo 11, Salmo número 132, versículo 11 dice: en verdad juró Jehová a David. O sea, observe que el mismo Salmo está reconociendo que Dios le había hablado directamente ¿a quién? A David. ¿Y cómo le habló a David? ¿Por medio de quién? Del profeta Natán. Dios le había hablado. Luego puede repasar la historia. David tiene en mente levantar una casa y Dios le va a hablar al profeta y el profeta le va a ir a decir a David que su idea podría parecer muy buena, pero Dios no necesitaba una casa. Él iba a proveer un tabernáculo, una casa de salvación. Así que eso es primer libro de Crónicas, capítulo 17, y segunda de Samuel, capítulo 7, serían los capítulos a repasar esa historia, que es una historia muy importante porque ya de antemano se asocia la idea del ungido, del Cristo, del Mesías, con un tabernáculo de salvación. Recuerda que el tabernáculo representaba ¿qué? La gracia mediadora de Dios. El tabernáculo es un lugar de muerte, donde mueren animales porque el hombre es quien debe morir, donde hay sustitución, hay una gracia que se media en el tabernáculo temporeramente hasta que viniese aquel que sería el Cordero real sobre el cual habría una salvación perpetua, eterna. Por eso el autor de Hebreos asevera, afirma con claridad que con una sola ofrenda, para distinguir ese sacrificio de qué, de los continuos sacrificios que se llevaban a cabo en el tabernáculo, que cubrían los pecados, pero no los quitaban, y era necesario todo el tiempo un sacrificio sobre otro sacrificio, mientras que con el acto de Jesucristo nuestro perdón o justificación es completa y para siempre. Aprovecho la oportunidad. ¿Sabía usted que esa es la obra que Dios hizo, que nos perdonó una vez y para siempre? Y no lo merecíamos. Así que regresamos al Salmo número 72, donde hay una oración, una petición, y sabemos que es una oración. ¿Por qué? Porque así termina el mismo versículo 20 del Salmo 72. Aquí terminan las oraciones o las plegarias de David a Dios. Así que David, más allá de lo que Dios iba a hacer con Salomón, Salomón no sería, y lo que está descrito en el Salmo 72 no puede ser colocado dentro del tiempo de la vida de Salomón. Eso no fue lo que sucedió. Pero ¿cuál es la petición? Dice: oh Dios, da tus juicios al rey. Un pecado que vemos todo el tiempo señalado por los profetas, que son los que donde se tiende a aumentar o a enfatizar la necesidad del Mesías, que es luego de que Israel se divide, el reino del norte cae ante Asiria, el sur cae ante Babilonia, y ya cuando se ven desesperados, lo que nos pasa normalmente, cuando ya no tenemos esperanza, entonces ¿quién podrá ayudarme? Entonces, su esperanza estaba únicamente en la intervención de Dios, y por eso es que vamos a ver que los profetas se maximiza, es bien importante la idea de un Mesías, de un redentor, de que Dios haga un milagro. Los profetas todo el tiempo muestran, por dar un ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 34 del profeta Ezequiel, que es Juan capítulo 10, se habla de los pastores, de los dirigentes, el rey, el profeta, los sacerdotes, que debían cuidar del pueblo, pero vivían una vida tan fraudulenta, no había salvación, usaban su posición para sacar ventaja, y por eso Dios dice: el pueblo anda como anda, no hay un pastor, no hay un líder que los
que los pastoree. Pero ¿qué Dios iba a hacer? Él iba a enviar su pastor, que era el mismo, pero luego nos dice, sí, pero voy a enviar al hijo de ¿quién? De David. ¿Y quién es el hijo de David? Salmo número 72. Es este rey que se proyecta hacia un futuro. Y lo que se está pidiendo es que los juicios de Dios sean llevados a cabo ¿por quién? Por este rey, que juzgue, que reine con juicio y con justicia. Y tu justicia al hijo del rey. Dice, él juzgará a tu pueblo con justicia. ¿Quién es este? Sabemos que es Cristo. La razón clara de por qué se está hablando de Cristo la puede ver específicamente en el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Dominará de mar a mar. O sea, de mar a mar es que va a dominar ¿qué? Su reinado no se limita a Jerusalén. Es un rey que sobre el mundo entero va a reinar el mundo entero. Y desde el río hasta los confines de la tierra. O sea, domina mar, tierra, todo. Y aquí viene lo importante, esa cita misma. Y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿De dónde proviene esa cita del dominio del rey en esa extensión? Eso es el profeta Zacarías. Y no solo es el profeta Zacarías, es el momento en el libro de Zacarías donde se está citando. Es Zacarías capítulo 9. ¿Y qué es Zacarías capítulo 9? La entrada triunfal del rey. Zacarías 9 es el capítulo que establece el rey que vendría en un pollino. Vamos a Zacarías capítulo 9. Libro del profeta Zacarías. Obviamente David es antes que el profeta Zacarías. Pero este salmo, lo que estamos diciendo es que Zacarías va a citar a David. No es al revés. Es importante porque David es primero que Zacarías. O sea que cuando Zacarías tiene la cita del salmo, es Zacarías quien está haciendo uso, está citando, está diciendo que aquello que dijo David se cumple en el Mesías. En el libro de Zacarías, capítulo 9. ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Voy a iniciar en el versículo 9. Zacarías 9:9. Mire la perícopa, el encabezado del título que lleva Zacarías 9:9. Es el mismo título. Es la misma temática. Que dice el futuro rey de Sión. Sión es Israel. Sión y Israel es intercambiable. ¿Cómo inicia el versículo 9? Escuche. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Recuerde que el Salmo número 72, David está haciendo una oración. David sabe que viene un rey que va a ser llamado hijo de Dios, porque Dios se lo revela a través del profeta Natán. Y David está orando y clamando por ese momento, porque ese momento es la salvación del pueblo. Aunque David mismo tipifica el ministerio del rey de Cristo, es como Moisés. Moisés también tipifica el ministerio de profeta. Pero todos ellos eran hombres con virtudes por la gracia de Dios y con asuntos pecaminosos porque todavía eran hombres no acabados, no eran finalizados, no eran obra acabada completamente por Dios, estaban en el proceso de santificación. Pero aquí habla de ese rey. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todavía esa no es la cita del Salmo, pero inicio en el 9.
porque el versículo que está asociado al Salmo es el versículo siguiente, es el 10. Dice, y de Efraín, cuando se habla de Efraín, Efraín es Israel. ¿Por qué Efraín es Israel? Solo por si usted lo lee y entiende. Es que cuando el pueblo de Dios se divide, las dos tribus principales vienen en determinados momentos a encabezar, a usarse como el nombre para distinguir, como se usa Judá para hablar del reino del sur, se usa de Efraín, que era la tribu dominante, para hablar del reino del norte. Y también se usa para hablar de todo Israel, depende del contexto. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones. De esta paz se habla en el Salmo número 72, lo vamos a ver. Y su señorío, aquí viene la expresión, esto es el Salmo. Y su señorío significa su dominio. Cuando nosotros estamos leyendo en el Salmo número 72, el versículo 8 en la Reina Valera inicia dominará. Dominará es su señorío, la extensión de donde él cubre su reinado. Dice, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Y qué viene a hacer? Versículo 11. Fíjese cómo, si seguimos la interpretación de dejar que los pasajes bíblicos nos den la luz que necesitamos para interpretar, que claro, por lo menos yo sigo sorprendido con la claridad, con la facilidad. Mira lo que dice. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. Así que el Mesías, ese rey que viene, va a salvar estableciendo ¿qué? El pacto de paz que llama Isaías o el nuevo pacto que llama Jeremías o Ezequiel. Establece el nuevo pacto. Así que Zacarías está citando el Salmo número 72. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo aparece en su última semana, cabalgando sobre el pollino, que es el cumplimiento de Zacarías 9:9, el Nuevo Testamento nos dice que de quien se está hablando claramente es de Jesucristo. El Salmo 72, versículo 8, nos lleva a Zacarías 9:10. Y Zacarías 9:10 está hablando del rey futuro, que va a venir de una manera que el pueblo no va a entender, pero aún como viene, en la forma en que viene, él va a dominar mar, tierra y va a establecer el nuevo pacto. Pero el Nuevo Testamento va a tomar a Zacarías. O sea que si lo quiere ver diferente, podríamos ir a Mateo y lo vamos a hacer. Mateo nos dice que Cristo es el cumplimiento de Zacarías 9:9 y Zacarías 9:10 nos lleva a ¿quién? Al Salmo número 72. Entonces sabemos que es Cristo. No hay ninguna razón para no verlo. Lo podemos ver tanto en Mateo como en Juan. Vamos a Mateo capítulo 21. No sé si me puedan seguir, yo espero que sí. Lo que estamos viendo es que el Salmo número 72, que inicia hablando de un rey futuro, donde hay una petición, una oración de que ese rey venga y lleve a cabo la obra de Dios. Sea un rey que reine con el juicio de Dios, con justicia, que tanto salve como vamos a ver castigue a los enemigos. ¿Quién es ese rey?
nuestra perícopa, nuestro encabezado y muchos de nuestros comentaristas, que si usted, sé que muchos no lo van a hacer, pero tenga cuidado con las Biblias de estudio y los comentaristas, va a ver que hablan de Salomón. Todos repiten como estación repetidora, muchísimos lo mismo. Uno tiene que tener mucho cuidado. No está hablando de Salomón. Está hablando claramente de Cristo. Y de hecho, si a alguno de ustedes le interesa buscar, hay un libro que por alguna razón no se le da ninguna importancia. Yo no se le he visto en los seminarios en los que he estado, ni en las redes. Y es la Preparatio Evangelica, la preparación del Evangelio, del latín y es la obra de Eusebio de Cesarea. La iglesia solo conoce historia eclesiástica de Eusebio, la historia de la iglesia. Eusebio de Cesarea es el historiador temprano más importante de la iglesia de los primeros 300 años, por lo menos. Y él escribió dos obras que permanecen casi ocultas: la Preparatio Evangelica y la Demonstratio Evangelica. La Preparatio es la preparación del Evangelio y era un manual de discipulado. En ese manual de discipulado, que constaba de 20 libros, solo han sobrevivido 10 y hay un fragmento del libro número 15. Eusebio interpreta en no menos de 3 ocasiones el Salmo número 72. Él está escribiendo en el siglo casi quinto, cuarto a quinto, no sé, me acuerdo exactamente ahora mismo la fecha, pero mire, muy temprano. Y su interpretación del Salmo 72 es que el Salmo 72 estaba hablando de Cristo. Y no solo que estaba hablando de Cristo, que lo que vamos a leer en el Salmo, que para muchos de los cristianos hoy, especialmente los que tienen en las iglesias reformadas, hay un ala que es amilenial. Yo explico los términos ahora, sé que algunos no me van a entender. Y hay otra ala, especialmente la presbiteriana, que tiende a ser posmilenial. El posmilenialismo ve algo parecido, para que usted tenga una idea en su mente, de lo que enseña la teoría del rapto secreto. Lo que el rapto secreto, lo que se predica en muchas iglesias que va a suceder en el milenio, cuando Cristo llegue, ese reino de milenial. Los posmilenialistas creen que va a suceder, va a haber un aumento, un increciendo donde antes de la segunda venida de Jesucristo, en algún punto, la iglesia va a alcanzar a las naciones, a gran parte de las naciones. Y ahí es cuando Cristo desciende y la iglesia básicamente le entrega el reino, o Cristo viene a reinar. Cambia un poco porque ellos ven el establecimiento de ese reino antes de la segunda venida de Jesucristo, el posmilenial. El premilenial dispensacional ve ese futuro reino luego de la segunda venida de Jesucristo. No sé si les ayude un poco con eso. El punto es que este Salmo número 72 es visto por muchos siendo futuro, por los premileniales dispensacionales como lo que va a suceder en el milenio, y aún dentro del ala reformada como algo que va a suceder cercano a la venida de Cristo. Así es como ellos lo ven. Por eso es que usted va a ver que hay iglesias reformadas donde le van a enseñar a sus miembros que deben estudiar y deben procurar establecerse. No creo que es una palabra que use mucho, empoderarse de las diferentes áreas y organizaciones, de la estructura que hay en el mundo para que la iglesia empiece a dominar, sea en la política, en la escuela, en todo. Los cristianos deben dominar. De hecho, le llaman también teología de dominio. La iglesia Dios la va a facultar, dicen ellos, para que llegue el Mesías. La razón por la que doy algunos detalles no es para que usted entienda todo lo que estoy diciendo, sino que todo lo que esas personas están diciendo, Eusebio dice que había pasado
en el primer siglo. ¿Por qué? Porque el Salmo número 72 establece la llegada del Mesías y esa llegada del Mesías es su llegada. Y el nuevo pacto que los premilenialistas dispensacionales o los de la teología o la doctrina del rapto lo ven futuro. Ellos dicen que no se ha cumplido el nuevo pacto. Yo no sé qué celebran, lo hemos dicho muchas veces, cuando celebran la Santa Cena. Porque Jesús usó de base Jeremías 31 al 34. Jesús usó la profecía de Jeremías del nuevo pacto y dijo, yo soy el nuevo pacto. Esa es mi sangre que se cumple el nuevo pacto. O sea que cuando la iglesia se sienta a comer la cena del Señor y el pastor lee o cuando se le dice a los hermanos, esta es la copa del nuevo pacto, esa porción viene de Jeremías y eso se cumplió ya. Y sabemos que se cumplió no solo porque Jesucristo claramente lo afirmó cuando estuvo con sus discípulos en aquella última Pascua, sino porque tenemos un libro que categóricamente lo afirma. La Epístola a los Hebreos, capítulo 8 y capítulo 10, en ambos capítulos, básicamente el tema central es que Cristo es mediador del nuevo pacto y la porción que se cita es Jeremías 31. O sea, no puede haber ninguna duda. Estamos en Mateo y mire lo que Mateo dice sobre la entrada triunfal de Jesucristo en el pollino. Si mira la perícopa, el encabezado, el título de Mateo 21 dice la entrada triunfal ¿qué? En Jerusalén. Versículo 4, y no es el 4, es el 5, pero quiero empezar en el 4. Todo esto, escuche, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. No nos dice el profeta, pero lo que Jesús está haciendo es lo que está sucediendo históricamente, que él narra, Mateo, estaba en una profecía que es, versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de qué. Entonces, el Nuevo Testamento está diciendo que cuando Cristo entró, cuando Cristo se disponía a ir a Jerusalén en su última semana, donde claramente dice la Escritura que él le había dicho a sus discípulos que sería arrestado, que sería juzgado, que moriría y que resucitaría el tercer día. Y Mateo nos dice que Zacarías 9 estaba hablando de Cristo y que eso ya se cumplió. Entonces el Nuevo Testamento nos dice que la profecía de Zacarías 9 y 10 se cumplió en Cristo. Y esa profecía de Zacarías 9 y 10 es importante. ¿Por qué? Porque es del rey que se está hablando en el Salmo 72, solo que 1000 años antes. ¿Estamos? Volvamos al Salmo. Podríamos ir a Juan, no es necesario, pero también está podríamos la referencia a, también Juan habla del cumplimiento de Zacarías. Pero volvamos al Salmo número 72. Así que ya sabemos que este Salmo 72, esta petición, este rey que va a venir, que va a llevar a cabo los juicios de Dios, que va a reinar con justicia, que va a traer una bendición gloriosa, no solo sobre el pueblo, va a traer salvación que sobre los confines de la tierra y donde se establece que reyes de otros pueblos que lo iban a reconocer. No estaba hablando de ninguno de los reyes del reino del norte ni el reino del sur. Era de Cristo. Su obra traería lo que vemos claramente en los profetas y nosotros que pasamos por los profetas mayores y menores. Algo que una y otra vez yo señalé, y estoy seguro que muchos de ustedes recordarán, es que los profetas hablaban de salvación y de juicio todo el tiempo. O sea, la llegada del Mesías no solo traería salvación, traería aquel día, el día ardiente, el día de Jehová. Lamentablemente,
Nuestras iglesias hoy, cuando relacionan al Mesías, como lo desvirculan, no lo ven a la luz del Antiguo Testamento, porque se les ha enseñado que el Antiguo Testamento no es relevante, no es importante para nosotros. Eso es historia pasada, eso son promesas directamente para Israel, no para la iglesia. Entonces lo único que pueden ver es que salvación y no ven el juicio. Pero cuando usted mira cómo inicia Mateo en el capítulo 3 o cómo inicia Marcos en el capítulo 1 con la llegada de Juan el Bautista habla de qué. Lo primero que dice es, viene el día ardiente de Jehová. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero ellos no pueden ver el juicio, solo ven salvación. ¿Por qué razón? Desvinculados del Antiguo Testamento. ¿Dónde están esos dos elementos? Claramente, míralo en el Salmo 72, versículo 4. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará. Salvará. Se habla de salvación todo el tiempo en este salmo y de juicio. Por ejemplo, en el versículo 14 al final dice, y salvará la vida de los pobres. En el versículo 13 al final. En el 14, en más o menos a la mitad del versículo 14, dice, redimirá sus almas. O sea, Él viene a traer redención. Él viene a traer salvación, pero no solo salvación. Ese versículo 4 dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. O sea, el Mesías viene no solo a salvar, viene también a hacer juicio. Y ya del versículo 5 en adelante, en el Salmo número 72, se nos habla de ese reinado glorioso, de ese Mesías. Te temerán mientras duren el sol y la luna. O sea, va a ser temido, va a ser honrado, va a ser alabado, que por siempre. Lo que está diciendo, a no ser que el sol deje de ser o la luna desaparezca, o sea, a menos que no haya mundo, él va a seguir ¿qué? Él vino a reinar, nadie lo va, él está reinando. Eso fue exactamente lo que le dijo Pedro a los que estaban allí reunidos por el estruendo que había sucedido en el día de Pentecostés. Ellos no podían ver a Cristo reinando. De hecho, pensaban que estaba muerto. Pero Pedro les dice, no solamente están equivocados, no está muerto, Él resucitó, sino que reina. Lo hemos visto, Hechos capítulo 2, cita el Salmo 110. De hecho, usa a David y dice que David profetizó la resurrección de Cristo, que su carne no vería corrupción, que sería levantado. De la misma manera, en la misma forma, que el pueblo o una parte de ellos no podían ver en los días de Pedro, estamos 2000 años atrás, a Cristo reinando. Hoy hay una gran parte de la iglesia que tampoco lo ve reinando. Entienden que Él va a reinar cuando Él venga. O sea, que ven este salmo futuro. Este es uno de los salmos claves en el postmilenialismo. Y están súper mal en su interpretación. Descenderá como la lluvia. Mire lo que dice, trae bendición. Como la lluvia sobre la hierba y sobre la hierba cortada. No importa cuando esa lluvia, esa grama está, usted la ha cortado y aún quede, cuando cae el agua, sabemos que el agua es como, lo hemos visto, uno le puede echar a las plantas lo que sale por la tubería o el grifo, no sé cómo usted le llamen, que básicamente es veneno. Usted lo ve, las plantas no lo reciben bien. Llueve un poco y uno ve cómo las plantas que cambian, florecen, enverdecen, se ponen verdes con un poco de lluvia. Como el rocío. Está hablando de cómo será esa bendición. Él es como el agua que cae.
Él es como el rocío. En un tiempo, tal vez usted no le ve la importancia, pero en un tiempo donde el agua siempre es vital para la vida. Podemos pasar mucho tiempo sin comer, aunque usted no lo crea. Su cuerpo puede estar muchos días sin comer, pero sin agua no. Deshidratamos y morimos. El agua es un recurso vital. Entonces se asocia siempre el agua con la bendición y máxime que recuerden que en el contexto están hablando a sociedades que básicamente dependían de qué. Eran agrarias, eran agrícolas. El que lloviera era importante. De hecho, que eran parte de los sacrificios que se hacían a los dioses paganos, era pidiéndoles que lloviera. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, porque Él viene a traer esa paz. No la paz que da el mundo, Jesús dijo. Y ahí es que llegamos al versículo 8, que es Zacarías capítulo 9, versículo 10, que ya sabemos claramente que está hablando de quién, de Cristo. Ante Él, versículo 9, se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, y los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. O sea, lo que David está diciéndonos, lo que ya se había establecido, pero no estaba claro, en la bendición que Dios comparte con Abraham en Génesis 12. Hermano, es triste de verdad. Yo no sé cómo decirlo, pero todavía hay personas que leen Génesis capítulo 12, versículo 3. Esa declaración de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y esa expresión en ti es en la simiente. Y lo hemos dicho que una gran parte de la iglesia interpreta en ti como en la descendencia o por medio de Abraham, y no tiene ni que ver ni con Abraham ni con su descendencia. La escritura dice que estaba hablando de Cristo, y no solamente de Cristo, que en esa promesa, que es la primera promesa, si usted le pregunta a cualquier dispensacional, van a partir de Génesis 12:3. Es el pasaje clave. Es el Génesis. El Génesis en el sentido de usarlo, la expresión como el origen. ¿Sabe dónde la escritura nos da la definición de qué realmente Dios le dijo a Abraham? En Génesis capítulo 12, versículo 3. Está en Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo. Lo que queremos ver es que el reinado del Mesías va a traer salvación al mundo. Pero David no está diciendo nada nuevo. Ya se le había dicho, Natán le había dicho que ese Mesías que vendría sería reconocido no solo por un remanente del pueblo, sino por otras naciones. Pero es eso lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Cómo sabemos que eso fue lo que Dios le dijo a Abraham? Usted podría preguntarse, pastor, ¿y cómo usted lo puede probar y mostrar? Por las escrituras. En Gálatas, en el capítulo 3, el versículo clave es el 8. Si usted ve, vamos interpretando un versículo con ¿qué? Con otro versículo. Mira, hermano, yo hubiese querido saber esto cuando yo inicié el ministerio. Honestamente. Es cuánto tiempo a veces buscando, leyendo comentaristas, yendo a una librería para ver quién era el hombre más docto, más ducho, más entendido para esclarecerme en lugares donde no entendía la escritura. Tal vez para ustedes no sea para mí es poder escribir un comentario del libro de Apocalipsis. Yo nunca pude pasar, y de hecho los capítulos que prediqué de Apocalipsis los predicaba realmente siguiendo un comentarista. Y no creo haber pasado nunca del capítulo 5. Nunca pude salir de Apocalipsis capítulo 5.
Poder interpretar la escritura con la escritura para mí ha sido, no solamente es una bendición, porque es la manera más sencilla de entender la escritura, sino que al permitir que sea el texto el que nos dé el significado, eso nos da confianza en lo que estamos diciendo. No es lo mismo que usted diga, no, mi pastor dice, nuestra denominación dice, el maestro del seminario, el doctor tal que con el que yo tomé la clase, él interpreta ese capítulo, olvídese el doctor y el seminario. ¿Qué dice la escritura? Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Pero para entender qué está viendo de Abraham, voy a iniciar en el 6. Escuche. 3:6. El clave es el 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese que esa expresión está yendo luego de la declaración de la bendición en la simiente, porque eso es lo que ocurre en Génesis 15:6 y el pasaje Génesis 12:3. Pero vamos a ver, Pablo va a llegar ahí por el Espíritu. O sea que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, dice el versículo 7, por tanto, que los que son de fe, o sea, los que creen, los que le creen a Dios, estos son hijos de Abraham. Pero alguien podría decir, bueno, pues eso es el pueblo judío, que ellos le creen a Jehová. Mire lo que va a decir ahora, versículo 8. Y la escritura, miren, el Nuevo Testamento, cuando se habla de la escritura, siempre se está hablando del Antiguo Testamento. No hay otra. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Nadie está citando una de las cartas o de los libros. Sabemos que algunos de ellos ya habían escrito. Por ejemplo, cuando Pedro, en segunda de Pedro, habla de los escritos de Pablo. Y dice que algunos de ellos eran difíciles de entender y que los indoctos torcían los no entendidos para su propia perdición. Cuando se habla de la escritura, se está hablando de citar el Antiguo Testamento. Y la escritura, ¿dónde va a citar? Escuche. Y la escritura, previendo significa mostrando de antemano, dejando evidencia de algo que iba a suceder, previendo que Dios había de justificar por la fe, escuche, a los gentiles. Pero no que en el Antiguo Testamento nunca se habla de la salvación de los gentiles, que el Antiguo Testamento es sobre la salvación de Israel. Mire lo que dice el pasaje. Dio de antemano. O sea que Dios mostró de antemano, lo que está diciendo es que Dios mostró de antemano que iba a salvar a los gentiles. ¿Y cuál es la escritura que va a citar, que va a aludir como muestra de que los gentiles serían salvos? Génesis 12:3. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Observe, note, percátese que su Biblia debe tener una nota que dice que esa frase, que esa porción proviene de Génesis capítulo 12, ¿qué? Versículo 3. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es el problema interpretativo? ¿Cuál es la dificultad? Son muchos los que interpretan mal la escritura. No son pocos. Y algunos de ellos en los círculos reformados son muy conocidos. Uno de ellos es John MacArthur. Él lo interpreta a la forma del rapto. Eso no es lo que dice la escritura. ¿Y cómo sabemos que esa simiente de la que se está hablando en Génesis 12:3 es Cristo? Porque hasta aquí tal vez usted podría decir, bueno, pastor, usted nos está probando que antes de David afirmar en el Salmo 72
que la llegada del Mesías, el cumplimiento del pacto de paz, traería salvación para muchas personas del mundo, ya Dios lo había hablado a través de Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés es quien escribe ¿qué? Génesis. Dios les revela lo que él comparte con Abraham, pero el autor es Moisés. Y estamos hablando de aproximadamente 450 años antes de David. Mucho más, mucho tiempo antes con Moisés. Entonces, miren lo que estamos hablando. Voy a llevarlos al pasaje clave. Versículo 16, lo hemos visto en otras ocasiones, pero una vez más. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Por eso es que Génesis 12:3 dice, en ti serán benditas, en uno. Gálatas capítulo 3, versículo 16, define que esa expresión en ti, que es en la simiente, que los judíos le interpretan como que se representa a su pueblo, eso no es lo que significa. Dice que la simiente es y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El rey. ¿El rey qué? Del que se está hablando en el Salmo 72. Vea cómo todo está relacionado. Todo está relacionado. Mire todos los pasajes que hemos ido. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vamos al Salmo número 72 para terminar. Dice el versículo 11, lo leímos ya. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones, ¿qué van a hacer? Dice, todas las naciones le servirán. Establece la escritura en Zacarías que ese rey que vendría sentado en un pollino, que Zacarías 9:9 dominaría y tendría un reino que abarcaría la tierra. Zacarías 14. Vamos al profeta Zacarías. Zacarías tiene un sinnúmero de expresiones, no todas son reconocidas en nuestra escritura. Recuerde que esos pasajes, referencias que están ahí fueron añadidas. Significa que los que tradujeron la escritura se percataron de diferentes asociaciones y colocaron esos versículos. Esos versículos no cambian la interpretación. Solo alguien está diciendo, mira, esto que se está diciendo aquí también se afirma en este libro o se afirma en esta carta. Es lo único que nos están diciendo. Pero vea cuánta luz arrojan esos pasajes. En Zacarías capítulo 9, que es otro capítulo que la mayoría entiende que no se ha cumplido, que es futuro. Estos son los capítulos. Hay una parte aún de los reformados. Cuando lo hablé cuando hablamos del libro de Zacarías. Que los últimos capítulos son vistos como capítulos que son futuros, que van a tener un cumplimiento luego. El capítulo 14 habla del juicio que vendría. Recuerden que el Mesías traería salvación, pero también aplastaría ¿a quién? Al opresor. ¿Y quién es el opresor? En el Salmo 72, aquellos que oprimían ¿a quién? Al pobre, al menesteroso. Por eso se hace, dice, hay personas que no tienen quien los socorra. No está diciendo que el pobre por ser pobre se va a salvar. Eso no es lo que está diciendo, pero por eso forma parte de las bendiciones o las bienaventuranzas
que luego vamos a ver en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Bienaventurados los pobres en espíritu, que no está hablando de la pobreza meramente económica, sino de esa pobreza en esos que claman porque ansían, tienen hambre de algo, pero no lo pueden recibir porque los pastores que están allí, que debían alimentar al pueblo con la palabra de Dios, no vivían por la palabra de Dios. Zacarías capítulo 14, versículo 9 dice, y Jehová, escuche, y Jehová será rey, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Jehová será uno y uno su nombre. Así que Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías profetizó lo mismo. El versículo 12, 13 en adelante dice que él va a traer salvación, va a librar al menesteroso, al afligido, tendrá misericordia del pobre, del menesteroso, salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, porque él viene a pasar a los opresores que han derramado por juicio la sangre de los justos. Por eso es que cuando se habla del juicio en Mateo, se habla también de la sangre de los justos, comenzando desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Ellos lo ven todo esto de manera literal. Entonces, como no lo ven, no lo pueden ver en el sentido del contexto escatológico, de la grandeza, del impacto que tendrá y sobre todo del estado consumado, que eso no ha sucedido. Si usted mira, con ello vamos a terminar, ese estado consumado donde ya no va a haber muerte, pecado, no es hasta después de la segunda venida de Jesucristo. Por eso es que muchos de ellos colocan el milenio que luego de la segunda venida de Jesucristo. Porque cuando leen Apocalipsis, ellos están viendo que la parte gloriosa del reino no se puede leer en el Apocalipsis, sino hasta el capítulo 21. Pero lo que ellos llaman el principio del reino o el milenio, la realidad es que es el reino en su estado consumado, ya cuando Cristo venga. ¿Cómo sabemos que es de esa forma o de esa manera? Porque Isaías, no vamos a tener tiempo ahora, habló exactamente lo mismo de la llegada del Mesías, de que su salvación traería salvación a las naciones y que finalmente verían el día donde ya no habría algo diferente. Vamos a Isaías y con ello terminamos. Creo que nos da tiempo. Isaías 2 para ir al 65. Esto es un capítulo que también muchas veces hemos citado aquí, lo hemos mencionado. Isaías 2, 1 al 3 es clave. Habla de lo que iba a suceder en los postreros días, donde correrían al Mesías todas las naciones. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él. Aquí vuelve y dice que todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová,
a la casa, al tabernáculo que Dios ha provisto, es Cristo, del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, que es lo que vemos en el Salmo número 72, y de Jerusalén, que la palabra de Jehová. Isaías tiene 66 capítulos. Vamos al capítulo 65, ya casi finalizando el libro. De hecho, vamos al último realmente pensé que quedaba más tiempo, no queda mucho. Vamos al 66, el último capítulo. Isaías 66. Mire cómo finaliza el profeta Isaías en el capítulo 66 y va a ver que tiene que ver esto con Apocalipsis. Porque yo conozco, estoy en el versículo 18, Isaías 66, versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces el Antiguo Testamento hablaba de la salvación de otros pueblos. ¿Cómo un pastor puede llegar a la conclusión de que el Antiguo Testamento solo hablaba de la salvación del Mesías? Con todo respeto, ¿qué Biblia leen? ¿O es que no leen la Biblia, lo que leen son comentarios? ¿O es que no estudian la Biblia, lo que estudian son libros que leen? Mira el 19, y publicarán y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. ¿Recuerdan este pueblo? Está en el Salmo 72, Tarsis. A Tarsis, a Fud, Lud, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, publicarán mi gloria entre las naciones. No solamente serán alcanzados, sino que los gentiles también publicarían, que anunciarían el evangelio. ¿Usted no sabe que eso es lo que estamos haciendo, es el cumplimiento de eso? Nosotros somos los gentiles publicando la gloria de Jehová. Qué triste que tantos ojos aún dentro de la iglesia estén ciegos. A mí me da tristeza. El último pasaje para hoy terminar. Apocalipsis. Cuando ellos leen ese estado del reino, que ciertamente el Antiguo Testamento lo presenta lo lleva en un encrechendo, y ese encrechendo o ese aumento lo podemos ver en Jesús. De hecho, en las parábolas del reino, en Mateo capítulo 13 hay 2 parábolas de las 7 parábolas que hablan de qué? De que el reino no vendría, no ocurriría todo de un día hacia el otro. Jesús dijo, el reino es como una semilla de mostaza. O sea, Jesús habló de un crecimiento. Pero nosotros tristemente pues pensamos que, o algunos leen el Antiguo Testamento, ven ese cuadro, dicen pues no puede, ¿cómo usted dice que estamos viviendo ya el reino? Pues yo no veo la paz que dice ahí, yo no veo la gloria. Eso debe ser todavía futuro. Porque ellos quieren verlo todo que cumplido ahora mismo. Y no pueden ver que el reino ciertamente, en eso yo estoy de acuerdo con la visión postmilenial. El reino va a que alcanzando y creciendo, pero el crecimiento nada tiene que ver con gobierno. Lo que el reino va alcanzando es aquellos que han de ser salvos, porque luego de la segunda venida ya no hay salvación. La extensión es una extensión soteriológica, salvífica. Dios va llevando su palabra a cada rincón de la tierra para llamar por medio del evangelio a todos los que han de ser llamados, porque luego de la segunda venida la puerta del arca se cierra y ya no hay salvación. No tiene que ver con cosas materiales. Apocalipsis capítulo 21.
habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y los que estuvimos en el estudio de Isaías, vimos la importancia que se le da en el libro de Isaías a este tema del cielo nuevo, de la tierra nueva, en los capítulos 63, 65 y 66 terminando. Pero esta etapa consumada de gloria es luego de la segunda venida. El juicio termina de todas las naciones en el capítulo 20, para que lo pueda ver, versículo 15, con muestra, es muestra clara. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué? Así termina el capítulo 20, fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Inicia el 21 y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Dónde nosotros estábamos leyendo antes de llegar a Apocalipsis? ¿No era el capítulo 66 de Isaías? ¿Sí o no? Sí, ahí estábamos, acabamos de venir de Isaías 66. Míralo mire los pasajes de referencia del versículo 1. Isaías 65, Isaías ¿qué? 66. Dice, yo Juan, el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo. ¿El tabernáculo es quién? Cristo. El tabernáculo es la promesa de segunda de Samuel 7, de primera de Crónicas 17. Es el templo que David quería hacer, pero David está pensando en un templo. Y Dios dice, yo no necesito un templo para que ustedes me pongan en el templo y me adoren. Lo que se requiere es de salvación. Por eso el tabernáculo es de tela. Representa una obra que es temporera, temporal. Dice aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y quién es el tabernáculo de Dios? Un nuevo templo. Qué triste de nuevo, porque es que lo dice tan claro. Dice que el tabernáculo, que la gente cree que es un templo que hay que construir, es Cristo. De hecho, no solamente dice que es Cristo, sino que no hay templo luego en lo que ellos llaman el milenio, donde la mayoría coloca que Cristo se va a sentar en un templo. Apocalipsis dice que no hay templo. ¿Dónde, pastor? Voy a regresar aquí. En el mismo capítulo 21, vamos al 22. Versículo 22. Y no vio, escuche, en ese estado del reino, y no vio en ella, y no vio. Él no vio. El texto lee, y no vi en ella. Él no pudo verlo porque no había en la visión. Y no vi en ella templo. ¿Por qué no hay templo? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. Entonces nos dice cuál es el templo. El tabernáculo de salvación que Dios prometió es Cristo. Y si Cristo está para su pueblo y Él ha redimido a su pueblo, ¿para qué necesitamos un templo si el templo era un lugar para redimir pecados y Cristo ya los redimió? Sé que se lo he dicho 1000 veces o esta noche, pero a mí me da mucha pena, mucha pena. Yo sé que es parte de Dios, Dios lo permite, el desconocimiento. Nosotros del Nuevo Testamento, estamos separados por 2000 años. O sea que en 2000 años el crecimiento no ha sido mucho. Hay algunos que han alcanzado conocimiento, pero bueno, como todo, el mundo presenta sus asuntos que tienden a hacernos mirar la atención o volcar nuestra mirada a otras cosas.
y perdemos cosas que ya otros habían creído. De hecho, a veces creemos que estamos pensando algo nuevo, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que tú crees que descubriste hace tiempo otro lo vio, lo que pasa es que no eran muchos y como con el tiempo se olvida. Porque lamentablemente los que debían perpetuar, enseñar eso, que son los padres. Porque Dios dispuso que ese conocimiento pasara de padres a hijos. Pero nosotros le entregamos nuestros hijos al gobierno. Porque el gobierno no los va a ayudar, no los va a entrenar para que sean médicos. Dios nos ayude. Ese Mesías Rey, Salmo 72, termino, por el que David oraba. David sabía por quién estaba orando. A David se le había revelado que en un futuro vendría alguien enviado por Jehová, que llevaría a cabo la obra perfecta de Jehová y sería salvación para muchos y juicio para otros. Y tendría vida eterna, como se establece para terminar. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y por eso habla de la manera ya su reinado, su fruto hará ruido como el Líbano, dice el versículo 16. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, o sea, eterno. Se perpetuará su nombre mientras dura el sol. O sea, para siempre es lo que está diciendo. Benditas serán en él todas las naciones. Benditas serán todas las naciones. Es Génesis 12:3. O sea que el Salmo 72, en el versículo 17, nos está diciendo que el que vendría a traer bendición al mundo es el rey. Pero este rey ya sabemos que está asociado a Zacarías 9, que en Mateo 21, versículo 5 dice que es ¿quién? Cristo. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra será llena de su gloria. Eso no es esa expresión y toda la tierra sea o será, porque es hacia el futuro, llena de su gloria. Eso no es Habacuc capítulo 2, versículo 14. No lo vamos a buscar. Pero lo hemos estudiado también cuando estudiamos el profeta Habacuc. Ese fue aquel profeta que veía la situación que vivía el pueblo y le decía, Señor, ¿cómo puedes ser tú un Dios santo y permitir el mal? Y le pedía a Dios que Dios obrara y le dice, tú no sabes lo que yo voy a hacer y cómo voy a obrar. Y Dios le dijo al profeta Habacuc que la tierra sería llena del conocimiento de Jehová. Habacuc capítulo 2, versículo 14. ¿Y cómo termina? Amén, amén, que así sea. Amén significa que así sea, que así sea. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ya ven por qué solo tomé un salmo. Vamos a orar. Sé que hay mucho contenido. Posteriormente siempre grabamos. Puede luego escuchar usted el audio o volver a ver el video para que pueda ir a las citas con más calma, leerlas. Y le va a ayudar muchísimo. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias una vez más. Porque cada vez que leemos tu palabra no hay manera de gozarnos, de poder ver la grandeza de tu plan. De ver que tu palabra es imposible no reconocer que no sea divinamente inspirada. Como estos hombres que entre uno y al otro pueden haber 400, 500, 1000 años y hablan de lo mismo. Ese plan se va mostrando con claridad, teniendo cumplimiento en una sola persona, en Jesucristo. Donde lo que no estaba claramente identificado, pero Dios había dejado evidencia de lo que iba a hacer, luego es testificado y aclarado por otro profeta o en otro libro.
Ahora entendemos, oh Dios, por qué nos diste una colección de libros, por qué todos son necesarios. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a leerla, pues perdemos tanto tiempo en nuestra vida leyendo tantas cosas. Yo estoy convencido que si nuestros hijos, el tiempo que están en la escuela, esos años que los enviamos a la escuela, pasaran la mitad de esos años estudiando la palabra de Dios, nuestro mundo sería diferente. Muy diferente. Pero hemos sido acondicionados a creer que es que éramos ermitaños, torpes. Y es ahora que tenemos ciencia, que tenemos adelanto. Qué triste, Señor. Hasta en ello nos han mentido en el mundo fraudulento en el que vivimos. Porque la base de la medicina, que hoy se habla de medicina, no surgió de la nada. Era el conocimiento de la sabiduría de los alimentos, de las hierbas, de los peces. Porque ese ser humano sabía, supo que lo que requería para la vida había sido dado en la creación. Y hoy comemos basura, ingerimos alimentos nocivos, pero le llamamos ciencia. Señor, tal vez yo esté equivocado en ese aspecto, pero no lo creo. Ayúdanos a firmar nuestra mente en tu palabra, pues necesitamos poder ver a Cristo y entender que es en Él y solo en Él que hay paz, que hay salvación y que este salmo también nos anuncia que los que no se hallen en Cristo serán juzgados por Cristo. Aunque este mundo solo quiere vender a Cristo como un Salvador y solo habla de su amor. El Antiguo Testamento habla que tu juicio, Dios, y tu ira le fue dada al Hijo para llevarla a cabo. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, a no ocultarla, a no sentirnos intimidados por la sociedad, sino todo lo contrario. Que seamos bienaventurados cuando nos menosprecien o aún se puedan mofar o burlar de nosotros. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén.